Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Poquito? ¿Mucho? Mucho. Ok. Damos gracias a Dios porque aún en medio de virosis, en medio de gripas, aquí estamos, ¿cierto? Aquí estamos. Agradezco sus oraciones. Últimamente me ha estado repitiendo muchas las gripas, entonces agradezco que sigan orando por mí, que necesito estar al 100%. Quiero reiterar la bienvenida a los amigos que nos visitan por primera vez y a las personitas que hacía un tiempo no estaban con nosotros, también muy bienvenidos. Bien, sin más preámbulo, quisiera compartir con ustedes nuestro tema para hoy. Ustedes tienen ahí sus boletines y en sus boletines tenemos el título de lo que vamos a estar compartiendo, ¿cierto que sí? ¿Cuál es el título? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Cómo le parece ese título? ¿Qué quiere decir ese título? ¿Qué creen que yo quiero transmitirles con ese título? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Ah? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Mire, en nuestra vida diaria, nosotros con frecuencia usamos una expresión, sobre todo cuando estamos en un problema muy grande, y generalmente decimos, no sé qué hacer. No sé qué hacer. A veces utilizamos otras expresiones alrededor de esa. De pronto me siento perdido, ¿cierto? Estoy en una encrucijada. Es decir, no sé qué hacer. Y hay momentos en que dice, definitivamente voy a tener que buscar ayuda. Yo no sé en dónde porque el chapulín ya se murió. ¿Y ahora quién? ¿Quién podrá defenderme? Mira, hay domingos, cuando uno está por la tarde en la casa, a veces que uno dice, no sé qué hacer, ¿cierto? De eso no estamos hablando. Ese no sé qué hacer a veces tiene respuesta. Eso lo que dicen los muchachos a veces cuando está como desparchado, dicen aquí en Antioquia, ¿cierto? No sé qué hacer, de pronto hay opciones, ir al cine, dar una vuelta, salir a comer, jugar un parqués, ver una buena película, qué sé yo. Pero hay otro no sé qué hacer, que eso sí no tiene nada que ver con estar desparchado. Ese otro no sé qué hacer, ese sí que es bien, pero bien diferente, es cuando estamos en un problema de esos bien grandes, de esos problemas que no le vemos la solución por ningún lado. Por ejemplo, tengo aquí una lista larga, pero solamente voy a mencionar tres. El matrimonio, una pareja que dice, lo hemos intentado todo y no sabemos más qué hacer para salvar nuestro matrimonio, no sabemos qué hacer. Lo hemos intentado todo. Hemos hecho lo que nos han dicho que hagamos. Hemos ido donde nos han dicho que vamos y no encontramos solución. No sé qué hacer. Tenemos el caso de padres, un ejemplo, cuando hablando de su hijo o su hija que no quiere de pronto sujetarse, en fin, la rebeldía, entonces el papá, la mamá que dice, o los padres que dicen, lo hemos intentado todo con nuestro hijo y no sabemos más qué hacer con él o con ella. De eso es que quiero hablarles hoy. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo no sé en este momento usted cómo se ve frente a esta pregunta, no sé si usted está viviendo algo parecido, pero tengo otro ejemplo acá, la persona que dice, tengo muchas deudas, los intereses me están matando y no sé cómo salir de esta situación, no sé qué hacer. ¿Alguien se puede identificar con estos tres? ¿O de pronto tiene los tres? ¿O de pronto tiene una lista todavía más larga? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Pregunto, ¿alguna vez ha estado en una situación así? Porque tengo otro sermón acá de reserva por si de pronto lo cambio. Lo puedo cambiar. Tengo un cartucho, como decía un pastor amigo, tengo un cartucho de reserva.
¿O creen que este tema es pertinente para la iglesia hoy? No sé qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Generalmente, cuando te encuentras ante un problema bien difícil, donde usted encuentra que todo está perdido, le pregunto, pero no me conteste en voz audible, sino conteste si hay. Generalmente, ¿usted qué es lo que hace? No lo diga en voz audible. Pero cuando tiene un problema de esos grandes, que usted no le ve la salida por ningún lado, ¿qué hacer en un momento así? Generalmente, ¿usted qué hace? No me diga nada, trate de pensar ahí, porque hoy quiero invitarles a que estudiemos una historia bíblica para mí fascinante, y se trata de un monarca, se trata de un rey de Israel, específicamente de un rey de Judá, cuando la nación estaba dividida en dos, el reino del norte, el reino del sur, cuando estaba Israel y estaba Judá, el mismo pueblo de Dios, pero dividido. Y esta historia es de un monarca, de un rey de Judá, y es la historia de Josafat. Es una historia fascinante, fascinante. Y cuando hablamos de Josafat, a modo de introducción, antes de empezar a compartir algunas cosas con ustedes, Josafat, cuando miramos la historia bíblica, él siguió el camino de su padre, otro rey, el rey Asa, y Josafat fue uno de los reyes de Judá que mejor guió a su pueblo a seguir los mandamientos del Señor, porque hubo reyes, tanto en Israel como en Judá, que fueron malos reyes. Fueron reyes que aún hicieron concesiones, aún adoptaron dioses paganos. Increíble, uno de ellos muy famoso, Acab. Terrible ese rey lo que hizo, y así hubo otros reyes muy malos, a pesar de que eran conocedores de Yahvé, conocedores de Dios. Pero este rey, en una época donde hubo muy malos reyes, él se destacó porque guió al pueblo a seguir los mandamientos del Señor, y a raíz de eso Dios bendijo grandemente la vida de Josafat. Lo que hizo fue que, como Josafat se dedicó a buscar el rostro del Señor y a que la gente buscara de Dios, entonces Dios lo que hizo fue que lo bendijo grandemente. Y básicamente decirles algo para que antes de que entremos en otras cositas, Josafat no era perfecto. A veces uno se imagina que Dios bendice a alguien porque realmente no tenía errores. No, él también tuvo sus fallas, a pesar de su correcta disposición de corazón para con el Señor. Él también cometió errores, y no voy a compartir toda la historia. Usted la puede de pronto leer un poquito más. Ahorita que leamos en su casita le voy a dar algunas pistas para que lea. Pero uno de los errores grandes que cometió Josafat fue que en algún momento hizo una alianza con el rey rebelde de Israel, nada menos y nada más que con Acab. Hizo una alianza con ese rey que era malo, que introdujo los dioses de Baal y de Acera al reino. Y lo que hizo Josafat en algún momento después, usted puede leer la historia, y ahí créame que ahí el Señor se enojó grandemente con Josafat, y Dios, a través del profeta Jehú, un profeta en esa época, reprendió a Josafat, lo reprendió duramente por haber intentado ayudar al rey Acab. Pero tan lindo el Señor, como vio que Josafat realmente quería buscar lo que quería cambiar, Dios tuvo misericordia de Josafat, y esto es lo que leemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 19. ¿Qué tal si me acompañan ahí? Yo sé que ustedes tienen ahí unos bosquejos, pero ¿qué tal si me acompañan los que tienen Biblia, los que les gusta cotejar de una vez en la Biblia, aunque ya les di el pastelito en los boletines, en el capítulo 19, en el versículo, ¿cuál versículo? Muy bien, mire lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, versículo 3, voy a leer el versículo 3 y el versículo 4. Sin embargo, hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio, y has decidido buscar al Señor. Y Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente, y recorría el territorio desde Berseba hasta la zona montañosa de Efraín, para animar al pueblo a que volviera al Señor Dios de sus antepasados. Yo creo que ahí ya tenemos pistas, ¿no? Ahí tenemos pistas de lo que hacía Josafat. No solamente buscaba del Señor, sino que animaba al pueblo ¿a qué? ¿A qué? A buscar
del Señor. Eso es lo que dice el versículo 4, y básicamente el versículo 4, cuando está diciendo que él vivía en Jerusalén, pero que solía visitar a su gente, que recorría el territorio desde Berseba hasta la zona montañosa de Efraín, lo hacía con el propósito de animar al pueblo a volver al Señor, porque el pueblo se había apartado. Había otros reyes que habían enseñado cosas malas y el pueblo se había en cierta manera desviado, y lo que hace Josafat es volver al pueblo a buscar del Señor. Eso es lo que en nuestro lenguaje se llama una renovación espiritual, un avivamiento espiritual. Eso fue lo que hizo Josafat en todo Judá, volver al pueblo a que buscara los ojos del Señor. Eso es lo que Colombia necesitaría realmente, más que un proceso de paz del que se está trabajando. No estoy en contra del proceso, pero lo que se necesita cambiar es desde adentro, y la paz tiene que venir desde adentro, y estamos hablando de una verdadera renovación, un verdadero cambio. Eso es lo que necesitaría Colombia en este momento. Eso es lo que se necesitaría aquí en la iglesia, una verdadera renovación, que todos buscáramos de verdad el rostro del Señor. Porque si somos sinceros, no toda la iglesia busca al Señor de corazón. Hay muchas ovejitas, no ustedes, algunos que vienen el domingo en la mañana, pero algunas ovejitas se limitan a venir aquí en la noche o en la mañana, pero en la semana no buscan al Señor. Y quizás están haciendo cosas aún hasta perversas ante los ojos del Señor. Y digo esto porque soy consciente que uno está predicando ante seres humanos, no ante ángeles. Y a veces, aunque conozcamos del Señor y llevemos mucho tiempo, a veces nuestra conducta da mucho que desear, y espero que no sea usted el que me está escuchando, pero si es usted, entonces el mensaje de hoy que sirva también de medicina curativa, pero quisiera más compartirlo como medicina preventiva. Después de un tiempo de bendición, la nación empezó a buscar del Señor, y Dios bendijo grandemente a Judá y por supuesto al rey Josafat. Y después de un buen tiempo de bendición, vino un tiempo de prueba. Y eso es lo que uno no quiere a veces, ¿cierto? Uno no quiere eso. Esa es la ley. La ley es que hay bendiciones, pero también hay pruebas. Esa es la ley. Yo sé que esto va en contra de la teología de la prosperidad, de estos maestros del día de hoy, de estos pseudo apóstoles del día de hoy, pseudo profetas, que nos enseñan que no hay problemas, y que si hay problemas es porque usted está en pecado. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de que la palabra del Señor enseña que así como hay bendición, Dios también permite que hayan pruebas. Esther nos compartía en estos días sobre los valles oscuros. Y Esther nos compartía de esos valles oscuros que menciona el Salmo 23, y ahí entendemos que por cada montaña alta hay un valle oscuro que a veces nos está esperando. Cuando decidimos buscar el rostro del Señor, cuando uno decide consagrarse al Señor, usted sabe que hay alguien que no le gusta que uno busque del Señor. Y sabemos de un enemigo en particular que tenemos todos. No le gusta que busquemos de Dios. Cuando Él se da cuenta que usted está con un corazón dispuesto, que usted quiere consagrar su vida al Señor, que quiere obedecer, que quiere cortar con el pecado, cada vez que usted intenta hacer cosas buenas, entonces el enemigo que tenemos en común, que es Satanás, va a querer apagar, va a querer detener, va a querer en cierta manera dañarnos, porque Él no quiere que nosotros busquemos del Señor. Esa es la historia de Josafat. En la historia de Josafat, después de ese gran avivamiento en Judá, leemos en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, quiero que me acompañen los dos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2, y hoy y la semana que viene, mediante Dios, estaremos ahí, en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. ¿Están conmigo? Versículo 1. Después de esto, los ejércitos, después de esto, ¿de qué esto? De lo que está hablando, que el pueblo empezó a buscar al Señor, que hubo un gran avivamiento. Después de esa bendición, después de ese tiempo de renovación espiritual, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat.
Yo quiero que en este momento usted entienda algo. Josafat es el rey de un pequeño país llamado Judá. Y es pequeño cuando uno compara a todo el pueblo de Israel. Israel es un país pequeño y ahora dividido en dos partes. Por un lado Israel y por el otro Judá. Así que él es el rey de un país pequeñito comparado con los países que habían alrededor. Así que estamos hablando de un país pequeño y ahora tenemos 3 naciones con ejércitos poderosos que se unieron para atacar a Josafat. ¿Se imaginan cómo se pudiera sentir Josafat en este momento? Miren lo que dice el versículo 2. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Un enorme ejército, oiga, un enorme. Yo quiero que piense, por favor, estamos hablando de miles y miles y miles y miles. Eso era como la arena del mar comparado con el ejército pequeño que tenía Josafat. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hasesón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Y aquí lo que vemos, aquí está la experiencia que pasó terrible Josafat, porque la experiencia que él está viviendo acá es que hay 3 enemigos grandes, gigantes que se reúnen para destruirlo. Y yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Josafat. Él amaba a su pueblo, tanto amaba a su gente que él no solamente se quedaba en la capital, se iba a la parte rural a visitarlos, a que la gente buscara el rostro del Señor. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que si todos los problemas se pusieran de acuerdo para atacarlo? Como que si el problema de los amonitas, como que si el problema de los moabitas, de los meunitas, como que todos, un problema financiero, un problema familiar, un problema yo no sé en dónde, todos como que se unen y lo más curioso es que cuando se unen los problemas es como el mismo día, la misma semana, el mismo mes, que a veces uno dice, ¿por qué no se vino como de graneadito? ¿Por qué se me vinieron todos los problemas al mismo tiempo? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? En la situación de Josafat uno realmente no sabe qué hacer. Frente a esa impotencia, ¿qué va a hacer uno, por favor? Entonces, Josafat siente que está perdido. De hecho, el mismo versículo 3, si me acompañan, el versículo 3 dice que Josafat quedó aterrado con la noticia. Y la palabra que utiliza ahí, fuerte, aterrado, es una palabra mucho más grande que eso. En el español se queda cortica, pero está aterrado. Otros dicen paniqueado, pero él está con miedo, está con terror, no sabe qué es lo que va a hacer. Pero ahí hay algo que hizo Josafat, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Lo que hizo Josafat es lo que yo quiero que ustedes y yo hagamos cuando nos encontremos en problemas así. Porque Josafat no dejó que el miedo, no dejó que el terror que sintió en ese momento cuando le dieron la noticia, no dejó que el miedo lo paralizara, sino que él se movió a la acción. Y es lo que encontramos en el versículo 3, por favor. Dice, y le suplicó. Mire lo que dice el versículo 3, hablando de la segunda parte. Después de decir que Josafat quedó aterrado con la noticia, el versículo 3 sigue diciendo, y le suplicó al Señor, ¿que qué? Que lo guiara. Y también ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar. ¿Buscar qué? La ayuda del Señor. Entonces, cuando no sabemos qué hacer frente a un problema muy grande, usted no puede dejar que el problema lo intimide. Usted tiene que más bien utilizar ese problema para que lo motive. Y quiero que se aprenda esa frase. No deje que los problemas lo intimiden, no dejen que los problemas lo paralicen, más bien deje que el problema, en vez de intimidarlo, más bien lo motive. No lo intimide, lo motive. ¿Lo motive a qué? Dirán ustedes, Renzo, ¿y a qué lo va a motivar a uno un problema? Sí, lo que hizo Josafat, ¿lo motivó a qué? ¿Lo motivó a qué? A orar más. Convocó ayuno a toda la nación, claro que lo motivó a orar y lo motivó a ¿qué más? A buscar el rostro del Señor. Entonces, lo que me llama la atención es que Josafat no solo ora a él, sino que también le pide a toda la nación que ore y que ayune.
algo tan olvidado en el día de hoy por las iglesias. Algunas iglesias que se creen demasiado liberales, que ya no hay ayuno, no existe el ayuno en el día de hoy. ¿Cómo que no existe el ayuno, por favor? Si Jesús ayunó, ¿quién soy yo para no ayunar, cierto? Y nos enseñó a ayunar, y los discípulos ayunaron, y la iglesia primitiva ayunó. El problema es que usted y yo no hacemos y no seguimos los patrones bíblicos cuando estamos a veces en problemas, ¿cierto? Entonces, lo que le propongo hoy a través de esta historia es que yo quiero mostrarle qué hizo Josafat. ¿Qué hizo sobre todo en la oración? ¿Cómo oró Josafat? ¿Qué hizo Josafat ante este problema tan grande? Y las cosas que hizo Josafat son las mismas cosas que tú y yo debemos de hacer cuando no sepamos qué hacer. ¿Cuál es el título que le hemos dado a la conferencia de hoy? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Regáleme por favor unos segunditos, cierre sus ojos. Quiero orar para que Dios nos ministre a través de su palabra, porque lo que hemos hecho es una breve introducción. Padre, te queremos pedir de manera especial que a través de tu Espíritu Santo nos hables a través del testimonio que encontramos acá en este pasaje bíblico, el testimonio del rey Josafat. Señor, ayúdanos a extractar principios para nuestra vida, que lo que él hizo cuando se encontró frente a este problema tan grande, que sean los mismos principios que nosotros adoptemos, para que en momentos en que no sabemos qué hacer, nos acordemos de esta enseñanza y de esta historia bíblica, Señor. Así que Espíritu Santo, ayúdanos hoy para que esta palabra se quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y honra tu palabra como siempre lo has hecho, Señor, y que yo pueda ser un instrumento de bendición para tu iglesia en esta noche. Oro con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Número uno, busco la ayuda de Dios. ¿Qué es lo primero que hago? Busco la ayuda de Dios. Eso parece obvio, iglesia. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay un problema tan grande que no sabemos qué hacer, entonces lo que hacemos muchas veces es buscar inmediatamente al psicólogo, al psiquiatra, al consejero. Y no hay nada de malo en eso. Yo no estoy hablando de que eso sea malo. Pero primero, antes que buscar al psicólogo, al consejero, al psiquiatra, lo primero que hay que hacer es buscar el rostro del Señor. Y ahí tenemos a Josafat. Josafat no se fue a consultar a consejeros, no se fue a consultar a fulano y a perano, como hacían algunos reyes que no eran hombres espirituales y dependían al 100% de lo que dijera un profeta, porque ellos no tenían espiritualidad. Pero Josafat sí tenía espiritualidad. Y Josafat, antes que consultar a otras personas, que no hay nada de malo en consultar, pero lo primero que hizo Josafat fue que buscó primeramente la ayuda del Señor. Cuando nos encontremos frente a un problema tan grande que se nos salga totalmente de las manos, como en el caso de Josafat, que venían 3 grandes ejércitos contra Judá, la oración tiene que ser nuestra primera opción. Primero tiene que ser la oración. Y este tipo de mensajes no son mensajes muy atractivos en el día de hoy, porque son cosas que usted y yo, tan elementales, descuidamos. Cuando uno hace una lista larga y hace una encuesta entre creyentes, créame que muchos creyentes hacen muchas cosas antes que buscar el rostro del Señor en medio de un problema. Ese es el problema de la mayoría de nosotros, que cuando se nos viene un problema gigante, grandísimo, orar es lo último que hacemos. Hacemos una cosa y la otra, y por allí y por allá, pero lo último que hacemos es orar. ¿Sabe que la oración no debería de ser el último recurso? ¿Saben que hay algunas personas que dicen esta expresión? Sobre todo cuando usted le escucha a un médico decir esto y le dice: fulano, la única cosa que queda por hacer es orar. Ay, Dios mío, créame que la cosa está grave. Cuando ese médico diga: la única cosa que hay que hacer es orar.
Y así como nos dicen esos médicos, hay muchas personas que cuando dicen lo único que queda por hacer es orar, porque primero hicieron muchas cosas y la oración quedó en último lugar. Yo no sé a quién has consultado primero antes que consultar al Señor. Estamos hablando entonces de una historia, para mí es una historia fascinante, porque aquí encontramos muchos principios. Miremos el versículo 4 y el versículo 5 para que ustedes vean. Ya hemos hablado cómo Josafat buscaba del Señor, pero en el versículo 4 y versículo 5 específicamente nos dice cómo él en medio del problema buscó al Señor. Dice, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor, obviamente invitado por Josafat. Versículo 5, Josafat se puso en pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. ¿Quién era el que estaba encabezando la espiritualidad, la búsqueda del Señor? ¿Quién la estaba encabezando? Josafat, el rey. Y en esa época era algo muy bonito, porque en esa época en la monarquía lo que hacía el rey, lo hacían todos. Por eso si el rey se desviaba, todo el mundo se desviaba. Si el rey adoptaba a dioses paganos, todo el mundo adoptaba a dioses paganos. La palabra del rey era palabra de Dios. Entonces, muy importante lo que está haciendo Josafat. Muy bien, número 1, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Busca la ayuda de Dios. Número 2, lo segundo que hizo Josafat cuando no sabía qué hacer es que piensa en Dios y no en el problema. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer cuando nos encontramos frente a un problema muy grande? Pienso en Dios y no en el problema. A menudo cuando oramos movidos por algún problema en la oración, escúcheme, ¿qué es lo que hacemos cuando oramos? De pronto sí, venimos y oramos, pero el problema de muchos de nosotros es que en la oración nos enfocamos en el problema y no en Dios. Y entonces en medio de la oración, cuando estamos orando, ese enfoque en el problema es cuando empezamos a decirle, Señor, me falta esto, Señor, me falta aquello. Entonces no nos estamos enfocando en Dios, sino que nos estamos enfocando en la necesidad, en el problema, en la situación. Entonces en su oración, Josafat se enfoca en Dios de 4 maneras. Y ese es el mensaje en sí que hoy quiero compartir con ustedes. Son 2 puntos. La semana que viene, mediante Dios, compartiré otros 2. Pero de estos 2 puntos, el primero es que busca la ayuda de Dios. El tercero, piensa en Dios y no en el problema. Cuando hablo de que pienso en Dios y no en el problema, Josafat nos enseña que hay 4 cosas que debemos de hacer si realmente queremos enfocarnos en Dios y no en el problema. ¿Están conmigo? Yo quiero que sepa para dónde es que vamos. Así que, ¿qué es lo que él hizo en la oración? Repito, ¿se enfocó en quién? Se enfocó en Dios y no en el problema. Entonces, número 1, lo primero que hizo, y es lo que debemos de hacer nosotros, recuerda quién es Dios. Recuerda quién es Dios. Dios es grande. ¿Sabemos que Dios es grande? Él es el Dios todopoderoso. Y lo que hace Josafat es que recuerda cuán grande es Dios y no cuán grande es el problema. He ahí la diferencia. Cuanto más te enfoques en lo grande que es Dios, más pequeño se va a ver el problema. En otras palabras, los problemas se encogen cuando Dios se expande en nuestra vida. Cuando Dios es grande en nuestro pensamiento, los problemas se vuelven una miniatura, una pequeñez. Por eso tenemos que enfocarnos, recordar realmente quién es Dios. Dios, no se le olvide que Él tiene el control de todas las cosas. Iglesia, nada se ha salido de las manos del Señor. Así usted sepa y a veces crea y el enemigo te bombardee diciendo muchas cosas, pero créame que Dios sabe tu situación. Y tú eres muy especial para el Señor. Y Él sabe por lo que estás pasando, y sabe de tus lágrimas, y sabe de tus luchas, y sabe de tus crisis. Él lo sabe todo, pero Él está esperando que tú te enfoques en Él y no en el problema. Que tú te enfoques en que Dios es grande, que yo tengo un Dios grande, maravilloso. Esas canciones viejitas
qué bueno que las volvamos a retomar. No sé si aquí hacerle arreglos, pero esas canciones antiguas tienen mucho contenido. A veces eran cositas pegajositas. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, y aunque en pruebas esté, yo tengo, ¿cierto? Y el amor de Dios es que maravilloso, tan grande, tan alto. ¿Se acuerdan de esas canciones viejitas? Mire, enfocarnos en Dios es porque Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. Con Dios todo es posible. Todo es posible. Nada imposible para el Señor. Es más, en el diccionario de Dios la palabra IM no existe. Existe posible, pero imposible no existe. Eso no existe en el vocabulario del Señor. Versículo 6. Versículo 6. Miren la oración de Josafat. Mire cómo se enfocó en quién es Dios. Y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados. Estoy leyendo de la versión internacional. Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Escuche, Josafat no llega ahí a llorar delante del Señor. Señor, mira a los amonitas, los meunitas, ese ejército tan grande. Él no se enfocó en el problema. Se enfocó en Dios, en lo grande que era Dios. Recuerda cuán grande es el Señor. Lo segundo que hace Josafat en la oración es que recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda no solamente quién es Dios, sino que ahora recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Y mire, lo que hace Josafat es mirar hacia atrás y mirar, bueno, si el Señor a mí en otras oportunidades me ha ayudado en el pasado, ¿cómo no me va a ayudar ahora? Eso es lo que usted tiene que hacer, eso es lo que yo debo de hacer. Mirar hacia atrás, mirar en la historia de nuestra vida, cómo en situaciones similares, semejantes, el Señor se ha glorificado en nuestra vida y nos ha sacado de unos problemones. ¿Cómo no nos va a sacar ahora del problema por el que estamos pasando? Seguro que sí, seguro que sí. Ahora también nos va a ayudar. Él no ha cambiado. Por eso debo de enfocarme, como lo hizo Josafat, recordarme no solamente quién es Dios, sino lo que Dios ha hecho. Versículo 7, la primera parte. ¿No fuiste tú? Me encanta porque la versión internacional, a diferencia de otras versiones, lo coloca en preguntas. Por eso escogí esta versión. Recuerda quién es Dios, empieza diciendo: ¿no eres tú el Dios del cielo? Y ahora en esto que estoy compartiendo con ustedes, en recordar lo que Dios ha hecho, vuelve otra vez la pregunta: ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? No se enfoca en el problema, se enfocó en Dios. Y se enfoca en quién es Dios y se enfoca en qué ha hecho Dios en el pasado. Está recordando cómo Dios le ayudó a la nación de Israel muchas veces en el pasado, cómo Dios se hizo cargo de los enemigos de Israel, y ahora Josafat confía en que Dios otra vez se va a hacer cargo, que Él no los va a abandonar, que el pueblo de Dios seguirá siendo pueblo y que todavía siguen siendo pueblo. Y Él está con la esperanza de que Dios los va a ayudar ahora en ese momento. Entonces, cuando esté frente a un problema tan grande que no sepas qué hacer, recuerda estas cosas. Yo sé quién eres tú y sé lo que has hecho en mi vida. Eso es lo que usted tiene que recordar. Cada vez que se encuentre frente a un problema muy grande, no se enfoque en el problema. Enfóquese y diga: Señor, yo sé quién eres tú. Tú eres un Dios grande. Empiece a glorificarlo, empiece a alabarlo con los atributos que Él tiene. Tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres todopoderoso, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Enfóquese en Él, no en el problema. Y enfóquese en las cosas que Dios le ha ayudado. Señor, en otras oportunidades tú me ayudaste, Señor, tú te glorificaste en mi vida. Yo sé que ahora también lo vas a hacer. Has sido fiel conmigo. Yo sé que tú vas a permanecer fiel también en mi vida. Y sabe que cuando él recuerda todo lo que Dios ha hecho en el pasado, en el versículo 9, si usted mira el versículo 9, Josafat nombra 3 áreas en las que Dios le ha ayudado en el pasado.
Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Está recordando el pasado y está recordando cómo Dios les haya ayudado en medio de la guerra, en medio de las plagas, en medio de la hambruna. Y recordó la promesa que si ellos iban al templo, que si ellos iban a buscar el rostro del Señor, que Dios los iba a ayudar. Y eso es lo que está haciendo Josafat. En medio de todo el pueblo está orando, ahí está en la presencia del Señor. Entonces hay dos cosas que hizo Josafat para enfocarse en el Señor. Ustedes ya se las saben, ya las he repetido muchas veces. Número uno, recuerda quién es Dios y recuerda lo que Dios ha hecho. Lo tercero que hace Josafat en su oración es: recuerda lo que Dios ha prometido. No solamente recuerda lo que Dios ha hecho, sino que recuerda lo que Dios ha dicho. No solamente lo que ha hecho, lo que ha dicho. Recuerda lo que Dios ha prometido. Ustedes saben, amados, que en este libro maravilloso, la Biblia, hay más de 7,000 promesas para nuestra vida. Aquí hay más de 7,000 promesas. Es más, la versión que hemos compartido en la iglesia últimamente ha sido la Nueva Traducción Viviente y una versión muy económica que es la Biblia de promesas. Y estás en sombra, sombreado. Todas las promesas que están en la Biblia están en sombra. Es decir, para que usted las pueda identificar. Entonces, si tú quieres ser una persona fuerte, una persona de fe, debes convertirte en una persona de promesa. Y convertirte en una persona de promesa, en otras palabras, debes de conocer las promesas de Dios. Por eso tienes que leer la Biblia. Si no conoces la Biblia, por favor, ¿qué promesas vas a conocer si no lees la Biblia? Y no solamente leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y no solo estudiarla, meditarla. Y no solo meditarla, memorizarla, para que en algún momento, cuando se venga un problema, cuando se venga una dificultad, esa palabra que memorizaste, esa promesa, venga a tu mente. No se quede solamente con un versículo bíblico. Muchos de ustedes, el único versículo que tienen en momentos de dificultad, porque es el que han memorizado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que la Biblia tiene más de 7,000 promesas. Trate de memorizar muchas promesas, para que así en momentos de dificultad, en momentos de crisis, de prueba, esa palabra llegue a la mente y usted la pueda recitar. Entonces, ¿cuándo sabes? Ahí voy a hacerles una pregunta. ¿Cuándo sabes que no conoces las promesas del Señor? ¿Sabe cuándo se sabe que una persona no conoce las promesas del Señor? Cuando se preocupa. Cuando se preocupa. Porque una persona que conoce las promesas de Dios ya no se preocupa, porque sabe que Dios tiene a cargo todo y tiene en control todo. Puede ser que usted momentáneamente, como humanos que somos, nos preocupemos, claro, somos seres humanos, pero es algo fugaz. Así como Josafat le dio miedo, se aterrorizó, pero en el momento reaccionó y dijo: no, un momentico, Josafat, ¿qué pasa? Inmediatamente buscó el rostro del Señor. Eso es. Entonces usted tiene que convertirse en una persona de promesa. Por eso las preocupaciones son señales delatoras en la vida de aquellos que no conocen las promesas del Señor. Estoy convencido que si nos apropiáramos más de las promesas del Señor y viviéramos más la palabra, pediríamos menos consejería, porque la respuesta la tendríamos directamente del Señor. Lo tercero que hace Josafat, repito, es que recuerda lo que Dios ha prometido. Mira lo que dice el versículo 7, la segunda parte. Ya hemos leído la primera parte. Mire: y no fuiste tú, otra vez la versión internacional con otra pregunta. Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Y no fuiste tú, mire la pregunta,
Es como si Josafat le dijera al Señor: recuerda que esta tierra es la tierra prometida para nosotros. Recuerda, vas a dejar que nos la quiten. Ese Josafat es tremendo. Lo adora, grande eres tú, etcétera, etcétera. Pero después llega y le dice en la oración: venga, esa tierra usted no la dio. A tu amigo Abraham, casi nadie. ¿Será que vas a permitir que estos ejércitos nos quiten la tierra? Esa tierra es tuya y nos la diste a nosotros. Entonces eso es lo que hace. Sé quién eres, sé lo que has hecho y sé lo que has dicho. Conozco tus promesas. Lo cuarto y último que quiero compartir hoy con ustedes, porque voy con esta historia en partes. Lo cuarto que hace Josafat es que apela al carácter de Dios. ¿Qué hace Josafat? Apela al carácter de Dios. Es como decir: Dios, yo sé que tú eres un Dios bueno, yo sé que tú eres un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios justo. Y le dices a Dios: esto que está pasando no está bien, Señor, esto que está pasando no es justo. Así es que ora uno apelando al carácter de Dios. Señor, no es justo lo que está pasando. Señor, mira lo que están haciendo, esto y aquello y lo otro. Y yo quiero que entendamos un poquito el trasfondo que está pasando acá. Aquí hay un trasfondo que usted debe saber, algunos no lo saben, por eso lo voy a decir. De los meunitas no hay mucho que decir, la Biblia no dice mucho de los meunitas. Recuerde que son tres ejércitos grandes, tres naciones que se confabularon para atacar a Judá, ¿cierto? De los meunitas no sabemos mucho, fue una tribu pagana que conquistó el rey Usías. Pero de los amonitas y moabitas sí sabemos más detalles. Cuando hablamos de los amonitas y moabitas, ellos eran descendientes directos de Lot. Descendientes directos de Lot, dos hijos que nacieron fruto del incesto. Cuando se salvaron de Sodoma y Gomorra, que la esposa quedó convertida en una estatua de sal, recuerde que las hijas, ¿qué hicieron con Lot? Lo embriagaron, ellas pensando en la descendencia, que se iba a quedar sin descendencia, lo embriagaron, hicieron algo en contra de la ley y de ahí salieron dos hijos. Y de ahí vienen los descendientes. Estamos hablando entonces de Amón y el otro Moab. Los amonitas y los moabitas, ¿cierto? Entonces, descendientes directos de Lot, póngalo por ahí al ladito en su boletín si quiere estudiarlo después. Génesis 19, del 30 al 38, está toda la historia que acabo de contar. Entonces, por el origen incestuoso y por sus prácticas perversas, los israelitas nunca tuvieron parte con ellos. Cobija aparte, cobija aparte. Entonces, más adelante en la historia de Israel, cuando Moisés es usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando iban rumbo a la tierra prometida, allá habían ya 3 tribus paganas que se mudaron antes que llegaran los israelitas. Ya que no saben cuáles eran las 3 tribus que se mudaron a la tierra prometida, de la que estamos hablando: los meunitas, moabitas y amonitas. Allá estaban, allá estaban. Y lo que encontramos en la historia bíblica es que Dios le dice específicamente a los judíos que no peleen contra ellos, que los dejen quietos. Así que ellos expulsaron a todas las naciones que habían allá en la tierra prometida, pero a los meunitas, amonitas, moabitas, a ellos los dejaron quietecitos, por orden del Señor. ¿Y sabe qué pasó más adelante? Cuando miramos la historia bíblica, no los voy a cansar, pero estas 3 naciones, sobre todo 2 de ellas, las más grandes, los descendientes de Lot, se convirtieron en un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Varias veces los atacaron, varias veces los atacaron. Y aquí en el tiempo del rey Josafat, vuelven a sus andadas otra vez estos amonitas y estos moabitas. Y vuelven a sus andadas y miremos lo que le dice el rey al Señor. Mira, ahora, conociendo este trasfondo que les compartí, ahora sí vamos a entender versículo 10 al 12. ¿Están conmigo, iglesia? Versículo 10.
al 12. Mire lo que ora. Esta es la oración de Josafat. Seguimos con la oración. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. Hay una impotencia frente al enemigo tan grande que viene, pero hay una convicción que Dios es más grande que esos enemigos. Hay la convicción de que Dios es justo y bueno y que Él no va a permitir que dañen a sus hijos. Esa es lo que hace Josafat. Apela al carácter del Señor. Dios, yo sé quién eres tú. Eso es lo que tenemos que hacer. 3 cosas acá. Señor, yo sé quién eres tú. Eres más grande que cualquier problema. Señor, yo sé lo que has hecho en el pasado. Me has ayudado una y otra vez en mis problemas. Dios, yo sé lo que has dicho, lo que me has prometido. Prometiste cuidar de mí y yo sé que vas a seguir cuidando de mí. Nos alistamos para tener un tiempo de oración, porque quiero invitarles para que oremos, para que escuchemos la música un momento y nos metamos en la presencia del Señor. Así que lo que hoy estoy apelando a la iglesia con ustedes es que, escúcheme bien, cuando usted esté pasando por un problema muy grande, no deje que el problema lo intimide. Lo que tiene que hacer es más bien deje que el problema lo motive a orar. Y eso es lo que quiero invitarle en este momento para que oremos. Cierre sus ojos un momento, porque yo quiero invitarle a modo de aplicación que nos enfoquemos en Dios por un momento. No se enfoque en el problema. Si usted sigue enfocándose en el problema, va a perder el año. Haga lo que hizo Josafat. Yo sé quién eres tú, Señor, un Dios grande. Yo sé lo que tú has prometido, Señor, me has prometido. Yo sé lo que tú también, Señor, has dicho en tu palabra. Tú eres justo, tú eres bueno, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Enfóquese en Dios un momento, en medio de ese problema por el que estás pasando. Y si no estás pasando por ningún problema, es con mayor razón, enfóquese un momento en la grandeza de Dios y dele gracias por lo bueno que es. Pero algún día vas a pasar por problemas, eso se lo aseguro. Y cuando pase por un problema, recuerde esta predicación de hoy. Recuerde esta predicación. Recuerde que lo primero que tenemos que hacer es buscar la ayuda de Dios antes de ponernos a hacer otras cosas. Y lo segundo que debes de hacer es enfocarte en Dios y no en el problema. Y cuando te enfoques en Dios y estés orando, sigue el modelo de Josafat en la oración. Piensa en lo grande que es Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Y asimismo, lo que ha hecho en el pasado, apropiese que ahora también te va a ayudar a salir adelante. Y también recuerde lo que Dios ha dicho, las promesas que te ha dado en el pasado. Aprópiese de las promesas de la Biblia. Haga las suyas. Y dígale: Señor, yo sé que tú has prometido que me vas a cuidar y me vas a sacar adelante, Señor. Y apele al carácter de Dios. Él es justo, Él es bueno. Él hace justicia a sus hijos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Iglesia, a modo de aplicación, enfoquémonos en la grandeza de Dios a través de este cántico. Mi corazón entona la canción. Iglesia, vamos a cantar todos. Dios es grande, Dios es bueno, Él es fiel. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
Iglesia, cantando todos. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Todo el amor divino, Él desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz murió por mí. corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Cuán grande es Amén. Fuerte ese aplauso para el Señor. Y vamos a alabarlo. Vamos a exaltar el nombre de Dios y vamos a declarar que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es el Dios de los imposibles. Iglesia, fuerte ese aplauso que es para el Dios grande, fuerte que tenemos. Fuerte, fuerte esas palmas. Dios es más grande que tu problema. grande y fuerte es nuestro nuestro Dios. grande. Y fuerte es nuestro Dios. Una vez más, grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, Y fuerte es nuestro Dios. vestido, vestido de majestad, coronado con poder. Sean para Él, vestido de majestad. Coronado con poder. Toda gloria y honra sean para grande y fuerte es nuestro Dios. Grande. Y fuerte es nuestro Una vez más vamos a decir todos grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido de majestad, coronado con poder. La adoración, vestido de majestad, coronado con poder. Toda gloria y honra sea Todas las mujeres van a decir grande, grande. fuerte es nuestro Dios. Ahora todos los hombres vamos a decir grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Vamos a decir todos juntos grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Ahora grande, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es
más, grande. Grande, fuerte, es nuestro Dios, que se escuche en todas partes. Grande, fuerte, es nuestro Dios. Dilo brincando, grande, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Aleluya. Aleluya. Con sus manos levantadas, yo quiero que levante una oración, una adoración al Señor. Quisiera escuchar toda la iglesia orando. Dígale algo hermoso al Señor en esta noche. Enfóquese en la grandeza de Dios, en su fidelidad, en su poder, en lo majestuoso que es Él. Quiero escuchar a toda la iglesia. No tiene que gritar, pero puede ser ahí en un murmullo, en voz bajita, pero no lo haga en la mente. Este es un momento, iglesia, para orar con voz audible, que el enemigo te escuche adorar al Señor. Adora al Señor, iglesia. Tenemos que aprender a adorarlo. Tenemos que aprender a exaltar el nombre del Señor, iglesia. Señor, escucha la adoración de tu pueblo en esta noche. Escucha la alabanza. Escucha, Señor, lo que tu pueblo te canta hoy, Padre de la gloria. Escucha a tu iglesia, Señor. Escucha a tu iglesia, Señor. Escucha a tu iglesia. Iglesia, iglesia. Todos orando, orando. Orando al Señor. Orando al Señor. Toda la iglesia orando, orando, orando. Enfóquese en que Dios es grande. No se enfoque en el problema. Nuestro Dios es grande y fuerte, maravilloso, que está a favor de nosotros. Él es el victorioso que está a nuestro favor. Jesucristo está de nuestro lado. No estamos solos. No estamos solos. Tú no estás solo. Apropiese de esa palabra de hoy. Tú no estás solo. Hay un Dios grande que nos protege. Hay un Dios grande y maravilloso que nos cuida. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, al Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero manifestado en tres personas distintas. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nos llamó a formar parte de su pueblo. Y ahora somos pueblo de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Vamos a alabar al Señor. Levante un aplauso fuerte y vamos a seguir alabando el nombre del Señor.